Vamos a comenzar un estudio del Evangelio de Marcos. Y bueno, en este estudio del Evangelio de Marcos vamos a estar viendo la evidencia que hay de que él lo escribió, ¿sí? Una de las evidencias externas que hay es un hombre llamado Papías que habla sobre esta paternidad del Evangelio de Marcos. Bueno, como estábamos comentando, la evidencia externa de la paternidad de Marcos es que Papías en el año 130 después de Cristo, él afirma que era Marcos el que escribía. Está también Ireneo de Lyon en el año 140 al 2002 después de Cristo, también está hablando de la paternidad de Marcos en este introducción. Una de las cosas que debemos entender que formó parte de la primera iglesia en Jerusalén en los tiempos de los apóstoles. Tenemos en Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Su nombre compuesto era Juan Marcos. Juan era su nombre hebreo, mientras que Marcos era su nombre romano. Finalmente fue conocido por su nombre latino debido a que llevó la historia de Jesús al mundo gentil. Formó parte del primer equipo misionero que fue a predicar a los gentiles. Y acá dicen Hechos 13:5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Tenemos una pequeña mancha, podríamos decir, en Marcos, en el expediente de este Marcos que estamos hablando. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hechos 13:13. En esta dificultad que tuvo Marcos, Bernabé llevó a cabo la extraordinaria labor de restauración de Marcos, ¿sí? De modo que Marcos volvió a ser un hombre útil para el ministerio de la palabra de Dios. La restauración de Marcos, su proceso de restauración tuvo que ser duro y había de comenzar en el mismo tiempo, ¿sí?, que estaba él predicando el Evangelio. Bueno, como comentábamos, su proceso de restauración tuvo que ser duro y había de comenzar en el mismo lugar donde antes se había fracasado. Encontramos otro ejemplo de este mismo principio en el caso del apóstol Pedro. Marcos, con el tiempo, llegó a ser un íntimo colaborador de Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Colosenses 4:10. Como decíamos, Pablo llegó a ser un íntimo colaborador de él. Dice aquí en Filipenses 1:24, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.
podemos ver que también en este versículo encontramos a Marcos y a Lucas, dos evangelistas, colaborando con Pablo. Tenemos una referencia más en 2 de Timoteo 4:11, donde dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. 2 de Timoteo 4:11. Podemos ver que el apóstol Pedro consideraba a Marcos como su hijo. En primer carta de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. El apóstol Pedro consideraba a Marcos como su hijo. Es probable que Pedro hubiera sido usado por el Señor para la conversión de Marcos y tal vez para su restauración. El apóstol Pedro manifiesta su aprobación a la labor de Marcos que estaba haciendo. La influencia de Pedro se percibe en todo el Evangelio de Marcos. El carácter de Marcos es un hombre que sirve. En todas las referencias que hemos visto a Marcos, siempre lo encontramos sirviendo a algunos de los apóstoles. Siempre que lo vemos a Marcos, él está sirviendo lo que se llamaría en segunda línea. Y podemos ver qué importantes son los hombres que sirven desde la segunda línea. Sin ellos no habría hombres de primera línea. Podemos ver una nota donde se ve la autobiografía en el Evangelio de Marcos. Pero cierto joven, dice, le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejándolo la sábana, huyó desnudo. Esto lo tenemos en Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Es importante entender esto, que es cierto que Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos por las pruebas que tenemos, pero tenemos que tener siempre en cuenta esto, que Marcos fue inspirado por el poder del Espíritu Santo para poder escribir este Evangelio. Sí, entendamos que él no era de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pero sí él escribió este Evangelio, llamado el Evangelio de Marcos.